Hola a todos. En esta lección vamos a resolver el ejercicio número 1 sobre el polinomio de Taylor. Esta sección y este tema del polinomio de Taylor solamente se ve ya en cálculo universitario, de forma que estudiantes preuniversitarios no habrán visto todavía este temario. Por ello recomiendo que visualicen la lección anterior donde se introduce el polinomio de Taylor. Este ejercicio 1 dice así: calcula el polinomio de Taylor de grado 2, ¿no? El orden 2, en el punto x a 0 igual a 1 de la función f de x igual a raíz de x. Fijaos que la función que tenemos, ¿no? Es la función raíz de x, que además la podemos reescribir como x elevado a un medio, ¿sí? Ya que nosotros sabemos, si tenemos pues, un fórmula algebraica, un cierto valor raíz de n de a elevado, por ejemplo, a p, esto es por definición a elevado a p entre n, ¿sí? Por ello, como esto es una raíz cuadrada, siempre que no indicamos el índice es como si fuese un 2, ¿no? O sea, como esto es una raíz cuadrada y esto tiene exponente 1, pues esto es lo mismo que x elevado a un medio. Esta transformación nos resultará útil en la hora de derivar. Vamos ahora a escribir, ¿no? La fórmula o el polinomio de Taylor de grado 2. Lo podemos representar como P de 2 o como T de Taylor, ¿no? En esta clase vamos a representarlo como T, el polinomio de Taylor de grado 2. Por ahora no miraremos el punto de abscisas igual a 1, ¿vale? Simplemente lo vamos a dejar. Lo haremos en función de solamente conocer el orden y el grado, ¿no? Pues esto es igual a la imagen de la función en ese punto de abscisas, que lo podemos representar como a, pero como en el enunciado nos llaman como x0, vamos a poner aquí x0, ¿no? Más la derivada primera de la función en x0 entre el factorial de 1, que normalmente ni se pone porque sabemos que es esto de aquí, ¿vale? Es lo mismo que poner un 1 abajo. Todo esto multiplicado por x menos a, pero aquí como la a es igual a x0, pues todo esto multiplicado por x menos x0 elevado a 1, más la segunda derivada de la función, la podemos poner como doble prima o simplemente como exponente 2. En este caso lo pondremos como doble prima en x0, que es ese punto de abscisas, entre el factorial de 2, ¿vale? Siempre que tengamos la derivada n, haremos el factorial n, ¿correcto? Tal y como hemos visto en la lección de teoría sobre el polinomio de Taylor. Y todo esto finalmente multiplicado por x menos x0, todo esto elevado a 2. Bien, y esto sería la representación del polinomio de Taylor de orden 2. Ahora nosotros sabemos la función, la conocemos, también sabemos el punto de abscisas, ¿vale? O sea, que sabemos que x0 es igual a 1, ¿vale? Tal y como nos lo indican el enunciado. O sea que podemos reescribir todo este polinomio sustituyendo. Fijaos que x0 sabemos que es 1, ¿no? Más la primera derivada en 1 entre factorial de 1 multiplicado por x menos 1 elevado a 1 más la segunda derivada, ya podemos ver cómo continuamos, entre factorial de 2, todo esto multiplicado por x menos 1 elevado a 2, ¿no? Y esto es finalmente la conclusión del polinomio de Taylor que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que calcular la derivada de la función y la segunda derivada de esta función para obtener, ¿no?, estos valores y estos valores respectivamente. En general, el polinomio lo podremos dejar así, pero resulta, evidentemente, una solución simplificarlo, ¿no? O sea, que aquí simplificarlo es lo más inteligente. De hecho, hay muchos problemas de examen, ¿no? En exámenes de ingeniería, siempre que os hacen una pregunta del polinomio de Taylor o calcule el polinomio de Taylor de grado tal, ¿no? O orden n en el punto tal de x igual a, pues tenéis que simplificar al máximo.
Y finalmente representar el polinomio en función de esta variable independiente x, máximamente simplificada como expresión. Empecemos a calcular parámetros que son necesarios. Por ejemplo, la imagen de la función en 1, evidentemente será 1, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. La imagen de 1 es la raíz cuadrada de 1, que es 1, ¿no? O sea, que aquí directamente pondremos que la imagen de 1 es igual a 1. Luego, la imagen de la derivada en 1. Bueno, aquí tenemos que calcular la derivada, ¿no? Aquí la derivada de la función, ¿cuál es? Si mi función es x elevado a un medio, pues sería un medio, ¿no? Multiplicado por x, elevado a un medio menos 1, que sería al final menos un medio, ¿no? De esta manera. Esto sería la derivada. Bueno, pues hacemos la derivada de la función en 1, ¿qué nos queda? Pues un medio multiplicado por 1 elevado a menos un medio, ¿vale? O sea que nos queda finalmente un medio. ¿Vale? Seguimos haciendo la segunda derivada, ¿vale? La segunda derivada de esta función es hacer la derivada de la primera, o sea, derivar esto. Cuando tenemos una constante multiplicado por otra expresión polinómica, pues podemos hacer simplemente la derivada del producto. Aunque aquí, como esto es una constante, simplemente podemos dejar la constante y multiplicarla por la derivada de esta función. ¿Vale? Aunque si lo hacéis por la fórmula del producto, también os da lo mismo. Fijaos que sabemos ya la derivada de esto, ¿vale? Es muy parecida a esta, aunque ahora simplemente esto es menos un medio, ¿no? Multiplicado por x elevado, ¿no? A menos 3 medios, ¿no? Eso sería la derivada. Si multiplicamos un medio por menos un medio nos queda menos un cuarto, o sea que aquí la segunda derivada sería menos un cuarto multiplicado por x elevado a menos 3 medios. Si hacemos la imagen en 1, ¿qué nos queda? Bueno, pues menos un cuarto multiplicado por 1, que nos queda menos un cuarto. ¿Sí? Una vez tenemos todos estos valores, ¿qué hacemos? Bueno, pues sustituimos en el polinomio de Taylor. ¿Vale? O sea que al final el polinomio de Taylor de grado 2 en el eje de x0 igual a 1 de abscisas, igual que aquí también lo podemos indicar, ¿no? Grado 2 en el eje de abscisas x0 igual a 1 sobre el eje de abscisas igual a 1. Y aquí, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda inicialmente la imagen de 1, que es 1, más, que es este más de aquí. La derivada en 1 sería, hemos dicho, un medio, entre 1 sería un medio. Todo esto multiplicado por x menos 1. ¿Vale? Ahora aquí realmente nos queda más la segunda derivada en 1, eso sería menos un cuarto. Todo esto elevado, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos esto dividido 2 factorial, sabemos que 2 factorial es 2, ¿no? Porque es 2 por 1. O sea que cuando tenemos esto de aquí, menos un cuarto entre 2, acordaos, siempre que tenéis a entre b dividido c entre d, ¿vale? Es un fundamento algebraico de las fracciones, eso es igual a la primera fracción multiplicada por la inversa de la segunda. ¿Vale? Y eso es equivalente a tener entre 2 entre 1. O sea que esto de aquí, ¿vale? Lo podemos reescribir, fijaos, cuando yo tengo esto, lo puedo reescribir como menos un cuarto multiplicado por un medio, lo que nos queda menos un octavo, ¿vale? O sea que al final de todo nos queda menos un octavo. Bien, o sea que esto de todo lo podemos reescribir todo esto como menos un octavo. Todo esto multiplicado por x menos 1 elevado a 2. Y con esto finalizamos, ¿no?, la representación del polinomio de Taylor de grado 2 en el eje x0 igual a 1. Bien. Fijaos que esto ya tenemos la fórmula simplificada. Como detalle final, ¿vale? En la fórmula, fijaos que aquí no tenemos ninguna multiplicación, en cambio en todos los demás tendremos pues x menos x0 elevado a esa cierta derivada, ¿no? Ese cierto grado o subgrado que llevamos de forma secuencial. Realmente cuando tenemos la imagen como tal, sin ninguna derivada, eso es lo mismo que tener f de x0 multiplicado por x menos x0 elevado a 0, porque esto es la derivada 0. Como sabemos, si yo tengo un número elevado a 0, todo esto es igual a 1. Por eso
es como si tuviese la función, la imagen de la función, multiplicado por 1, lo que es lo mismo la imagen de la función. ¿Vale? Por eso nunca ponemos nada. Simplemente dejamos la imagen de la función como tal. Y con esto finalizamos la solución de este ejercicio número 1. Recuerdo que tenéis disponible el enunciado de este ejercicio en los recursos descargables de esta clase.